pueden llenar los 7 mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Si mi amor se puede tener el sacrificio del más fuerte y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre serás mi héroe, mi héroe, por siempre serás mi héroe. Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte, jamás te oí contar atrás de un solo paso y a mí me duele el no saber cómo imitarte. Julio Pérez, consejero de Justicia, Seguridad, Administraciones Públicas de la consejería que usted lidera. El 55% de los presupuestos, de los 308 millones de presupuestos, se van a justicia. Pero ¿cuánto se destina a seguridad y cuánto se destina a administraciones públicas y transparencia? Usted tiene ese dato porque incluye el personal. Nosotros en justicia tenemos mucho personal, más de 3.000 personas. Si quitamos el personal, aproximadamente la mitad de nuestro presupuesto se dirige a administraciones públicas y de la otra mitad, una parte muy importante va a seguridad y emergencia y otra parte muy importante va a justicia. Hay que tener en cuenta que nosotros en seguridad y emergencia aumentamos casi un 20%, desde el 20 al 21. Este año 2022 va a haber un aumento muy importante porque nuestro propósito es asumir la gestión de este organismo de investigación vulcanológica que todo el mundo conoce, el INVOLCAN. Si le parece, vamos a ver cómo se coordina algunas de las últimas actuaciones que han liderado desde su consejería. Son las imágenes del incendio que se extiende entre los municipios de El Paso y los Llanos de Aridane en la isla de La Palma, que comenzó este mediodía en una zona de casas y cultivos que ya ha quemado además varias viviendas. Es donde parece que los operarios están cercando un poco ese fuego. Más de 90 personas están participando en las labores de extinción de este incendio. Well, you've got your diamonds and you've got your pretty clothes. And the chauffeur drives your car. You let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Muchas viviendas. Por suerte no hay que lamentar de momento ningún daño personal. Sobre las 4:30 de la tarde pasa a nivel 2, por tanto a ser coordinado por parte del Gobierno de Canarias. Durante la noche cerca de 200 efectivos han estado trabajando una vez que los medios aéreos, que son 7, dejaron de actuar. Jorge Parra, del director técnico del Infoca, ¿cómo se coordina a todos esos medios humanos? La coordinación se hace a través del plan Infoca. De esa estructura, de ese organigrama, pues se van integrando pues todo el personal que se va incluyendo dentro de la emergencia. Intervención, logística, sanidad, seguridad, servicios esenciales y apoyo técnico. ¿Se invierte lo suficiente en prevención? Desde mi punto de vista, la prevención es la gran olvidada. Siempre va a salir más barata que la extinción. Por eso hay que retomar esa pata, porque es uno de los principios de la protección civil. ¿Cuánto puede costar un despliegue como este? Un despliegue como este te puede costar alrededor de 1 millón de euros, o sea, más o menos, o sea, entre medios aéreos que se desplazan, toda la parte de logística, el propio personal que está trabajando. Hace falta invertir más en medios terrestres. En el incendio del 2016, el dispositivo de incendios del Cabildo Insular de La Palma, el propio del Cabildo de La Palma, era de 60 personas, mientras que en los años 90 era de 200. ¿Hay suficientes medios para responder por igual en todas las islas? En Canarias no tenemos suficientes medios para una gran catástrofe, ni en Canarias ni en cualquier lugar del mundo. Lo estamos viendo
en todas estas emergencias que han ocurrido a lo largo del verano, tanto en las inundaciones de Europa como los incendios de Grecia, Turquía o el de California. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Uno pensaba que esto no iba a suceder así porque los movimientos sísmicos están desde hace muchísimos años y podían suceder o no podían suceder. Pero bueno, mira, por desgracia sucedió. Nosotros acabamos de pasar por un incendio, que sí que tengo familiares que su negocio fue a pique. Ahora mismo tienen una bodega afectada que está al lado de la casa de otros familiares y creemos que por ahí está pasando, es por donde está pasando ahora mismo la lengua de lava. Drama. Yo creo que también hay que poner en valor el gasto y el compromiso del Gobierno de Canarias con todos y cada uno de estos acontecimientos. Julio Perera, eres director técnico de Secosem, que es una empresa de seguridad, también de emergencias. Has elaborado el PEMU del Paso. ¿Qué es el PEMU? El PEMU es un instrumento, una herramienta de planeamiento que nos permite definir cuáles son los riesgos de un municipio y establecer aquellos procedimientos idóneos para poder atender una situación emergente. El trabajo del PEMU arrancó con los movimientos sísmicos. La información de los científicos nos indicaba que había que tomar alguna medida. Entonces, nosotros empezamos sobre todo con la planificación de las evacuaciones, rutas de evacuación, puntos de reunión. ¿Cuánto puede costar un plan de emergencias municipal? Eso va a depender de las características geográficas, geológicas, poblacionales, de infraestructura, de industria. Podemos estar hablando desde 7.000 a 8.000 euros hasta 60, 70. Yo sentí simplemente un temblor nada más. Las autoridades, y se arranque ya mismo que ya viera el agua ahí para llevarlo para arriba, para el campo fútbol de los Llanos. ¿Qué le parece lo que ha escuchado? Me parece muy buen reportaje. Es difícil porque hay también otros intervinientes, otros equipos. La Guardia Civil está llevando el control de seguridad, fue una decisión nuestra, mía en particular, y la UME está haciendo por primera vez intervención en un volcán. En los días en que empezó la pandemia, tenemos preparado un ejercicio de un simulacro de un terremoto y un volcán, pero justamente en marzo lo tuvimos que suspender. ¿Se puede poner precio a estas intervenciones como la del incendio urbano de La Palma o esta? Sí. ¿Y a cuánto asciende ese coste? Yo le puedo dar datos, por ejemplo, del incendio del año 19 en Gran Canaria. Lo que a nosotros como consejería nos costó está rondando los más 250 y pico mil euros aproximadamente, no llega a 300.000, lo que nosotros pagamos, pero en su conjunto ronda los 3 millones de euros. No le hablo de las ayudas que vienen con posterioridad y se gestionan después con posterioridad. En La Palma hemos contado con una cosa muy importante, que es que se ha declarado inmediatamente la zona como zona antes se llamaba catastrófica, y eso alivia muchísimo los trámites y aligera mucho la gestión de las ayudas y de las subvenciones. Lo que verdaderamente importa es el coste de la reconstrucción. Ahí es donde hay que gastarse el dinero. Y ahí hay un trabajo que requiere dos cosas muy importantes: contar con los vecinos y pensar mucho. Me parece importante señalar que en el caso del volcán de La Palma estamos intentando trabajar al mismo tiempo en el control de la emergencia, que es lo que directamente llevamos nosotros, de lo que yo me ocupo, y en la reconstrucción. ¿Se ha sentido superado por la situación en algún momento, consejero? No. Me he sentido a veces
emocionado por el impacto en la gente. Eso, mire, la directora de la Guardia Civil vino a La Palma y en medio de sus declaraciones dijo que había visitado a los 15 guardias civiles que han perdido su casa en el momento en el que ella estuvo con motivo de la erupción. Y tienen que estar ahí al pie del cañón. Bueno, y además eso, porque podría ser que dijeran me voy para Tenerife hasta que esto acabe, ¿no? Además están trabajando. Ese tipo de impactos emocionales es sí que yo noto a veces que me hace efecto. Lo que yo noto es que tenemos que hablar lo antes posible y poner en marcha las ayudas. La población ahora mismo lo que quiere es saber cuándo vamos a empezar la reconstrucción. Eso es lo más importante. ¿La burocracia va a ser un problema? Tratamos de que no sea así, tratamos de simplificar. Lo que queremos es que ese trámite sea mínimo. Por lo tanto, con la unidad de todas las administraciones vamos a intentar simplificar y que la burocracia no sea un obstáculo. Hasta no saber si esas respuestas serán ágiles del todo. Nos hemos preguntado qué ha ocurrido, por ejemplo, con personas que fueron víctimas de otra catástrofe, como el incendio de Gran Canaria en el año 2019, y nos hemos preguntado cuál ha sido la respuesta de las administraciones, y esto es lo que nos han contado. Cuando olvidamos en las maruas, para siempre doblada una página, cuando ya no esté esperando nunca nada, quizá pueda despegar, cuando el tiempo se clava en mi garganta, quedan 10 segundos más para dejarnos quemar en el último incendio. Septiembre puede esperar por nosotros una vez más. Hola Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien. Usted ha sido uno de los miles de afectados por el incendio de Gran Canaria Sí. de hace 2 años, Sí, que arrasó con más de 10.000 hectáreas en Gran Canaria. Sí. Usted no estaba en ese momento en casa, Gracias que no estaba. pero ¿cómo y cuándo se enteró de que Pues, su casa había sido...? Me enteré el siguiente día que subí. No pensé que había lo que había. ¿La tenía asegurada? la No, casa? asegurado no. ¿Cuánto dinero pudo perder? Fue una cantidad grande. Lo que no me dieron eran por lo menos 400 o 500 mil euros. En ese momento, para el tema de las ayudas, ¿fueron las administraciones las que se pusieron en contacto con usted o usted se tuvo que poner en contacto con ellas? No, las administraciones se pusieron. ¿Tardaron mucho tiempo? Pues sí, en resolver los problemas para el dinero que me dieron, sí se tardó. Con esto de la epidemia y todo esto, creo que fuera por eso también. ¿Y las ayudas que solicitó ya le llegaron? ¿Ya se le han dado? Me dieron un 70%. El otro 30% cuando termine la obra. ¿Y es suficiente la ayuda que le han dado? Para arreglar lo que No, que va. Lo que pasa, claro, tengo que conformarme, ¿qué voy a hacer? Y durante todo este tiempo, estos casi 2 años desde que fue este incendio, ¿dónde ha vivido? Ha vivido en casa de una tía de mi mujer. ¿Las administraciones le ofrecieron alguna otra posibilidad de alojamiento? No. Lo que sí vemos que por lo menos la estructura de la casa sí sigue. ¿Usted está pensando reconstruirla para volver otra vez a vivir aquí? Sí, claro. Ya tenemos todo porque esto ha sido un papeleo tremendo. Y ya se la tenemos un contratista. Y comienza ya el próximo mes, creo. Él comienza a trabajar ya aquí. Como usted ha pasado por algo similar a lo que están pasando ahora los afectados del volcán de La Palma, Sí. ¿qué les diría? Lo peor es la vida. Que la vida, si la vida se va, no hay más nada. Yo sé que eso es muy dolorido porque yo lo he pasado. Pero claro, hay que tener paciencia también. Dejarnos quemar en el último incendio. Septiembre puede esperar. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El incendio ocurrido aquí en Gran Canaria hace 2 años no afectó a tu casa, pero sí a tus viñas, a tu terreno. Este terreno toda la vida ha sido de la familia. Estos son parras que tienen entre 30 y 40 años. Ahora el Cabildo, y gracias porque nos la dieron, porque no es obligación, hay que recalcarlo, nos dio la planta y nos dio 6 euros por cada planta que plantáramos. ¿Estaba asegurado el terreno en ese momento? No estaba asegurado, ni el terreno ni la explotación. Las pérdidas pasaron de los 40 y de los 50.000 euros.
el ayuntamiento, el cabildo, mejor dicho, a través del ayuntamiento nos dio una parte, y ahora cuando tenga todo terminado, vienen los peritos, verifican que está todo bien, y si estuviera todo bien me incorporan el restante porcentaje que no me han pagado. En ese momento, ¿fuiste tú el que se puso en contacto con las administraciones o ellos se pusieron en contacto con eso fue una cosa, como no fui yo solo, fuimos muchos y fueron todos los municipios, el cabildo abrió una línea, delegó los ayuntamientos para que lo hicieran, los ayuntamientos abrieron plazos para no ir todos juntos, y han estado siempre en momentos y apoyando y ayudando en la medida de lo posible. No te van a poner igual de nuevo, pero es una ayuda. Mucha gente se ha quejado porque no le ha llegado todo lo que quería, pero bueno, eso es siempre lo mismo. Habrá unos que lloran y otros que ríen, como todo. Decías que parte de esa ayuda ya ha llegado. ¿Cuánto ha tardado más o menos entre que la solicitaron y les ha llegado? Bueno, desde que empezó el fuego, después vienen las solicitudes, vienen ellos a inspeccionar y todo. Estaríamos hablando de unos 6 meses más o menos. ¿Y son suficientes esas ayudas para cubrir todas las pérdidas? Como siempre se dice, una ayuda nunca es suficiente, no te van a poner nuevo. Nunca estás igual, pero es una ayuda, la misma palabra lo dice, una ayuda. ¿Aún así te sientes afortunado? Sí, me siento afortunado, primero porque no se perdió ninguna vida humana, segundo porque pudimos repoblar y estamos saliendo hacia adelante, están las piñas reventando y va todo, entre comillas, bien. Viendo otros casos nos podemos sentir afortunados. Nos dolió porque ser desalojados de buenas a primeras y esa imagen del pueblo arder no es bonita, es una cosa que estará en nuestra memoria. Nosotros más o menos, yo tengo una hija que en aquel momento no llegaba a 3 años y ella ver fuego, el helicóptero y demás es una psicosis. Y eso que en uno de los fuegos ni estaba, solo por las imágenes, porque después todo se dramatiza, se especula mucho, se cambian mucho las imágenes, tú no sabes lo que es bulo, lo que es realidad. Y por eso yo pido a los medios de comunicación, a todos, que compartan cosas verídicas, cosas reales, porque el que no está, esto es un espectáculo para la vista, no hay que dudarlo, pero es un daño para las personas. ¿Cómo valoras la respuesta de las administraciones en todo el tema del incendio? Yo la valoro bien, siempre habrá a quien se pueda quejar más, a los restaurantes les dieron por estar cerrados, a todos los negocios. Yo pienso que han actuado bien, porque la ley mismo lo dice, si no estás asegurado, si ellos quieren se lavan las manos, como hizo Poncio Pilato, y no te pagan nada, pero bueno, ellos dieron ayuda, lo prometieron, y espero que también a los vecinos de La Palma se la den, porque ahí hay casos peores, que hay personas que han perdido todo en ese momento. Consejero, ¿qué le parece lo que ha escuchado? ¿Se puede actuar ahora con más rapidez de lo que se actuó? Claro, eso espero. Lo que se cuenta de Gran Canaria sobre las ayudas, las deficiencias están en varios puntos, o las dificultades, ¿no? Aunque veo personas muy comprensivas, han entendido bien cuál es el procedimiento, ¿no? Pero, claro, hay que comprobar el daño. La ley exige que se compruebe el daño. Vamos a simplificar eso en La Palma. Y las subvenciones en general se pueden anticipar, las ayudas, algunas se dan sin ningún problema. Las primeras ayudas, 10 millones que saldrán hablo con usted y yo espero que cuando esto se emita ya esté listo, esas salen casi sin ningún trámite. Pero en general las subvenciones requieren, si a usted le dan una subvención, que aunque se la anticipen, en algún momento justifique que ha hecho aquello para lo cual se le dio la subvención. El desafío para el gobierno es esto que dicen estos señores y que usted me pregunta con razón, la reconstrucción. ¿Disponen en su consejería de un fondo de emergencia para hacer frente económicamente a estas catástrofes? Tenemos créditos ampliables, permiten que se gaste dinero más de lo que está presupuestado. Necesitamos ahora, después de todas estas emergencias pasadas, revisamos los planes. Consejero, normalmente las primeras comunicaciones de una emergencia suelen llegar a través del 112. ¿Por qué se externaliza parte de este servicio? En realidad lo que se externaliza es una parte del servicio de atención telefónica. ¿Por qué está externalizado? Porque en general en todos estos años, con sucesivos gobiernos, ese sistema ha producido un buen resultado. Y ese sistema es un sistema generalizado en todo el mundo, siempre que se mantenga el control y la dirección. Hace un año y pico una empresa dejó de pagar un sueldo y nosotros tuvimos que acudir rápidamente y a veces tenemos discusiones con los contratistas como tiene todo el mundo. ¿Ese servicio externalizado es más eficiente, es más eficaz? Ese servicio parcialmente externalizado es hasta ahora eficaz. Sí tenemos una demanda de los sindicatos para que se estudie su gestión directa. También la tenemos con las ambulancias, Estudiarlo no está de más, pero en principio hasta el momento ha funcionado de modo aceptable. Precisamente hemos hablado con uno de los sindicatos que denuncia esa externalización. Her faith is starting to test the sign, she's going off track. She's
praying to a God who won't talk back, won't talk back. Down on my knees, said praying to a God who won't talk back. Hey, hey. Mama believed that the devil had a dress on. So she said. Humberto, eres una de esas personas que coordina las llamadas cuando las realizamos al 112 en caso de emergencia. Es un servicio que depende de la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias y ha externalizado el servicio a otra empresa que es la que te contrata a ti. ¿Desde cuándo está externalizado este servicio? Siempre ha estado externalizado y en manos de empresas privadas que no tienen nada que ver con las emergencias. Cuando un servicio público se externaliza, ya deja de ser servicio público y se convierte en negocio. Y llega en marzo de 2020. ¿Qué pasa entonces? Bueno, la empresa que estaba en ese momento prestando el servicio deja de pagar. Primero se producen unos retrasos y luego, en un momento, ya dejó de pagar. ¿De media a cuánto ascienden los salarios de los trabajadores del 112? El salario más bajo ahora mismo está en 980 euros. Pero el problema no es ese, el problema es la parcialidad. El 96% de la plantilla está con contratos parciales, sí, que no cotizan ni cobran el 100% de lo establecido en convenio. Es que estamos con la misma plantilla de hace 20 años. No se ha aumentado. Cuando el arranque de la crisis del COVID, el desborde fue monumental y no se reforzó la plantilla. Lo endiablado fue que coincidió la falta de pago con el inicio de la crisis, con el desbordamiento de llamadas y la situación sanitaria que se vivía. O sea, primero mucha incredulidad y luego rabia. Las conversaciones de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras han ido encaminadas de solicitar que un servicio esencial como este no puede ser prestado de otra manera que no sea bajo titularidad pública. En los cálculos que se han hecho para el próximo concurso se prevé con un presupuesto de 8.600.000 euros por el periodo estrictamente de los 4 años de contrato, que la empresa prestataria tenga unos beneficios aproximadamente de $500.000 de euros. Para entender lo que significa una externalización y las consecuencias que trae, habría que explicar por qué se diseña una externalización. Una externalización no se produce para producir mejor, se produce para producir más barato. El presupuesto comparado con el otro ha subido nada más y nada menos que un 28%. Baleares ya se dio cuenta del fracaso que suponía el modelo y ha comenzado a asumir, a internalizar los servicios, sobre todo de salud y sanitarios. ¿Se pueden llegar a plantear una gestión 100% pública en este servicio? La persona que habla, hay una parte en la que tiene razón y conviene dársela pronto para que no haya equívocos, que es que los trabajadores contratados por las empresas que prestan servicios no deben de tener condiciones laborales inaceptables. Pero la otra parte, volvemos a lo de antes, no es el servicio completo el que está externalizado. Pero es verdad que esas empresas privadas deben respetar la legislación laboral y aplicar los convenios. ¿Se puede pensar en hacerla directamente con empleados públicos? Se podría pensar. Y otra cosa que debo decir, y que le pido que no la corte cuando haga el montaje, no es cierto que no se reforzaran los servicios durante la pandemia. Sí se reforzaron. Al Cuerpo General de la Policía Canaria le destinan 9,7 millones de euros de presupuesto. Precisamente en 2013 se marcaban el objetivo, el Gobierno de Canarias, de llegar a 1.700 agentes. Están muy lejos de llegar a esa cifra. ¿Hay previsión de contratar más agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria? Sí. La idea que nosotros teníamos y la que yo he anunciado, no sé si la conseguiré, es que al final de la legislatura tuviéramos 300 agentes. Cuando nosotros llegamos había 100, ahora hay 150 más o menos. Hemos hablado con 2 representantes sindicales del Cuerpo General de la Policía Canaria y esto es lo que nos han contado. You can take my breath away. 9,76 millones de euros para el Cuerpo General de la Policía Canaria en este 2021. ¿Es suficiente para realizar su trabajo? Pero pienso que el dinero invertido en seguridad pues nunca es suficiente, ¿no? Y sobre todo si repercute en la seguridad de los canarios. Es insuficiente. Todas las administraciones tienen competencias en materia de seguridad. Por eso los Mossos de Escuadra tienen 18.000 efectivos
y tienen un presupuesto de unos 1.400 millones de euros. Por eso la China, con poco más de 8.000 efectivos, tiene un presupuesto de unos 700 millones de euros. Y por eso la Policía Foral de Navarra, pues con 1.077, y van a llegar a los 62 millones de euros este año. ¿Qué competencias tienen? El mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, para lo cual tenemos la brigada móvil y una unidad de seguridad ciudadana. Es cierto que estamos implantados en las islas mayores solo y tenemos que viajar a otras islas. Nosotros trabajamos para todas las consejerías de la Comunidad Autónoma de Canarias. Entonces las competencias en materia de turismo, de medio ambiente, de transporte, de vertidos, de residuos, materia de menores, que hemos sido felicitados por la Fiscalía. La pandemia, nosotros hemos sido parte activa. 3 años después de su creación, el gobierno se estableció un plan de crear 1.700 efectivos. Correcto. Por la situación económica que vino derivada en el 2009-2010, pues no se pudo llevar a cabo. Pero gracias al Ejecutivo que ha entrado ahora, ¿no?, que está apostando por el proyecto y al menos ha planteado que se llegue a esos 300. Porque a partir de los 300 efectivos se costea a través del Estado. Trabajando en las 7 Islas Canarias, mi sindicato cuantifica que con 2.500 efectivos no podemos hacer todo lo que tenemos que hacer. 714.000 euros se destinan a formación. Ay, el caballo de batalla, la formación. Muy importante, básico la formación. El sindicato que represento, Comisiones Obreras, hace 2 años consiguió en ley de presupuesto la creación nuevamente de la extinta Academia Canaria de Seguridad. Ese dinero es insuficiente, el consejero, hay buena predisposición. Entonces, en las reuniones que hemos tenido con él, pues nos ha dicho que él pretende ser un ente único, un macroente que abarque también a sanidad, a justicia, a la administración general, el ICAP, y hacer un ente formativo mayor. 289.000 euros van destinados a equipamiento. ¿Es suficiente? Ahora mismo tenemos falta, por ejemplo, de vehículos. El armamento, los chalecos antibalas, los vehículos llevan unas dotaciones especiales. La investigación de las drogas, de los delitos contra la seguridad vial, en materia de transportes, lectores de tacógrafos. Podía estar hablando infinitamente, medios de telecomunicaciones, teléfonos móviles. Es básico. ¿Todo eso son carencias? Todo eso no son carencias porque sí es cierto que tenemos medios, pero necesitamos más porque estamos creciendo muy rápido. Hay encima de la mesa una licitación por valor de casi 500.000 euros para el alquiler de vehículos. ¿Es normal que una policía, en este caso la Policía Canaria, tenga que alquilar vehículos? El Lenti es una de las modalidades que usan las policías a efectos de gestionar su parque móvil, ¿no? Porque es más rentable tener unos vehículos alquilados que te los renuevan y que le hacen el mantenimiento, como es el renting. No adquirimos un vehículo con los medios técnicos de un vehículo, con las mamparas, con las torretas, con las pintadas, que nos cuesta un dinero y tenemos que lastrar con ellos 15 años. Sé que están en marcha procesos de adquisición de vehículos, pero necesitamos habilitar mecanismos rápidos. No podemos esperar un año para una adquisición de vehículos. ¿Cómo son los sueldos de la Policía Canaria? ¿Se pueden equiparar a otros cuerpos? Quizás estemos por debajo de otros cuerpos autonómicos, pero no es una cosa preocupante para el policía autonómico a día de la fecha lo que es la condición salarial. No solo son los sueldos, sino las condiciones de trabajo. Y el consejero, en una reunión que tuvimos con él, cree que tenemos que cobrar lo mismo que las demás fuerzas de seguridad. Pero sí, un mozo puede cobrar 500 euros más que un policía autonómico de Canarias, de media, trabajando las mismas horas. Los mozos de escuadra trabajan 37 horas y media, igual que nosotros. Se están reclamando otras cosas que vemos más necesarias, ¿no? Como podría ser la conciliación familiar. El tener ausencia de regulación interna, lo que produce en las estructuras organizativas es que se use a veces el miedo a modo de dirección, ¿no? Porque ¿qué permite no tener regulación interna? Pues que funcione por afinidad, porque este me cae bien, pues lo pongo aquí, el que me cae mal lo remuevo, ¿no? Y eso es uno de los mayores problemas que queremos quitar dentro de la estructura organizativa. José María, ¿crees que la ciudadanía les ve como un cuerpo útil para la sociedad? Llevamos 12 años luchando en este cuerpo, saliendo a la calle sin medios, con reticencia de la ciudadanía al inicio y ganándonos ese espacio con trabajo en el día a día. Que tenga claro el canario, que esto es lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros, que el desarrollar las competencias nuestras es un derecho, que no es un capricho el político tener una policía autonómica, ya las hay, simplemente es elegir un modelo. La cuestión es optimizar el modelo, ¿vale? Y que luego el canario sienta esta policía también como suya. En el 2010 comenzó esta andadura, luego apoyaron todos los grupos parlamentarios el crecimiento del cuerpo porque se dieron cuenta de que éramos imprescindibles.
Entonces, la ciudadanía fue engañada en el 2010. Y lo digo porque los políticos emplearon la policía autonómica para tirarse piedras unos a otros. Y nosotros aspiramos a ser un referente en materia de seguridad en Canarias y a que la ciudadanía nos vea como un referente. ¿Qué le parece lo que ha escuchado, consejero? Con algunas de las cosas estoy de acuerdo, con otras no tanto. ¿Sabe qué pasa? Que la Policía Canaria nace, sobre todo como un proyecto, vamos a decirlo claro, de partidos más bien nacionalistas. Personalmente yo hace 10 o 12 años no me parecía necesaria la creación de un cuerpo de policía canaria. Pero luego nadie se ocupa de impulsarla. El servicio de seguridad de los edificios de presidencia del gobierno se encomendaba a la Guardia Civil. Y yo decía, pero bueno, si tenemos una policía autonómica, ¿cómo es que partidos que creen o gobiernos que creen en la policía autonómica no la han impulsado, por lo menos como yo creo que debía haber sido impulsada? En algunas cosas que las personas que hablan relatan, es posible que sean deficiencias nuestras, pero en otras son problemas de crecimiento del propio cuerpo. Vehículos, como ellos mismos han dicho, el que los vehículos sean el sistema de renting, hoy lo hacen policía, la de Londres, por ejemplo, ¿no? Porque es más operativo y más barato. Volvemos a la polémica sobre la externalización. Condiciones laborales de equiparación de los cuerpos policiales, toda la razón del mundo tienen, hay que equiparar las condiciones de trabajo de todos los cuerpos policiales. Y es bueno que haya expresiones críticas que nos hagan llegar a nosotros deficiencias que podemos tener y no percibir. No creo que se utilice el miedo como mecanismo, ¿no? Si hay que corregir normas legales, se corregirán, ¿no? Pero si alguien siente miedo, que venga a hablar conmigo. Julio Pérez, además de político, ahora ejerciendo tareas de consejero, es usted también abogado, de su consejería además depende ese área de justicia. ¿Cómo valora el estado de la justicia en Canarias y se debe invertir más? Claro, es algo que se debe invertir más. O sea, la segunda pregunta sobra. ¿Cómo lo valoro? Bueno, es mejorable, pero yo creo que se han producido avances muy importantes en los últimos años y también, por qué no decirlo, avances impulsados por nosotros, ¿no? Estamos hablando y empezamos a utilizar un programa de gestión procesal, lo cual permite que el funcionario con su portátil, usted ahí, yo aquí, acceda a los programas de gestión y no tenga que ir a un escritorio determinado. Pero hay que mejorar aún más. Mejora, se gasta más, se aumenta, pero sorprendentemente los tiempos de respuesta de la justicia no bajan tanto como se hace el aumento de inversión y el aumento de efectivos. Hay un problema de Canarias en singular que sí me gustaría referirme, porque es un problema nuestro, y es la litigiosidad. El número de pleitos en relación con la población es muy alto. ¿Por qué? Pues esa es una respuesta que nadie sabe. Eso sí que es un dato que nos inquieta especialmente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Estás de guardia del turno de oficio, tu guardia termina a las 12 de esta noche, pero esta mañana a las 9:30 te llamaron para que asistieras a 2 casos de violencia de género. Concretamente, 2 mujeres fueron las que te requirieron. Sí, porque la guardia es de víctimas de violencia de género, por lo tanto solamente es de asistencia a las víctimas de violencia de género. Por ejemplo, el caso que he tenido hoy es de una víctima que lleva sufriendo malos tratos 4 años. Lo que pasa es que no había denunciado nunca y al final, bueno, pues la situación ha desembocado ya en una denuncia. Se dedica de media al mismo tiempo que a otro caso particular. Exactamente el mismo. Es decir, el esfuerzo que se emplea en un caso particular y en un caso del turno es el mismo, es el mismo. Aquí lo que no puedes esperar, y sobre todo en el turno de oficio, es un reconocimiento exterior o que alguien o incluso los clientes te den las gracias. La motivación en el turno de oficio es una motivación intrínseca, es porque tú quieres hacer un buen trabajo y una labor social, que también es lo que comprende el turno de oficio. Desde que te llaman hasta que acudes al juzgado, ¿cuánto tiempo puede pasar como máximo? Por ejemplo, en la guardia de hoy, que es violencia de género, la asistencia es inmediata.
Pero si estás de guardia penal y tienes que ir a una comisaría o a cualquier sitio, a la Guardia Civil o a donde sea, pues tienes 3 horas para llegar. También tienes un bufete de abogados, Luisa. Sí. ¿Por qué decides entonces también asistir en el turno de oficio? Como digo, eso es una vocación. ¿La cuestión económica compensa? ¿Cuánto cobra un abogado del turno de oficio? Depende, hay unos baremos, pues puedes cobrar, desde luego por lo particular, unas 10 veces más o 12 veces más. No tiene nada que ver. Un abogado no está en el turno de oficio por una cuestión económica, ni para ganar dinero, ni para hacerse rico, ni muchísimo menos. Está por una cuestión de función social. Y eso que muchas veces los clientes, los beneficiarios de justicia gratuita, no valoran al abogado del turno. Yo creo que confunden el hecho de no tener que pagar con el tener unos derechos que tampoco tienen, como el llamarte un domingo a las 7 de la mañana. Es decir, ellos creen que algunos, que el abogado son 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año y está usted a mi servicio. El cine ha hecho mucho daño también. Hemos visto en muchas películas a abogados del turno de oficio, pues eso, recién salidos de la carrera que no tienen idea o incluso despreocupados que no se esmeran por su trabajo. Entiendo que ese tipo de situaciones no se dan. Actualmente los jóvenes salen muy bien preparados. La verdad es que cuando los ves trabajar dices, pues qué bien y qué suerte el que sepan tanto, tan jóvenes y acabando de salir prácticamente de la universidad. Carla Vallejo, viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, también magistrada. ¿Por qué decidió cambiar la toga por la política? Ser jueza es lo que hago, lo que me define, lo que siempre he querido ser desde que era muy joven, pero sí que es verdad que ya trabajando dentro de la judicatura me empezó a interesar la mejora de la administración de justicia como sistema. En ese ambiente, pues yo estaba muy metida, incluso reivindicativa, reclamando mejores medios y mejor organización para la administración de justicia. En este caso, el consejero Julio Pérez me propuso y dice, ya que tanto te quejas, ven tú a trabajar a ver si lo mejoras. Y evidentemente, pues por honestidad, no pude decir que no. Y como representante política, ¿diría que la política es justa con la ciudadanía? Es el fin último que tiene la política, el ser justa y garantizar la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. ¿Cómo se consigue eso? Pues creando y aprobando normas justas, normas que efectivamente garanticen la igualdad sin distinción de género, de orientación sexual, de identidad sexual, de raza, y luego una aplicación responsable de esas leyes a través de personas encargadas de la gestión política que trabajen de forma honesta y transparente. Vamos, si le parece, Carla, hablar de dinero, que es de lo que venimos a hablar en este programa. La consejería a la que usted pertenece, el 55% del presupuesto de este ejercicio 2021 se destina a la justicia. Concretamente, ¿cuánto dinero y a qué partidas? ¿Qué competencias tiene el Gobierno de Canarias en materia de justicia? Son casi 170 millones de euros, el 70% aproximadamente, unos 111 millones son gastos de personal, unos 25 millones son los que llamamos los gastos corrientes, los de mantenimiento, los necesarios para abrir todos los días la puerta de los juzgados. Ahí van desde seguridad, limpieza, material. 21 millones de euros que se dedican a subvenciones y que principalmente se destinan a asegurar la asistencia jurídica gratuita, a pagar el turno de oficio y también servicios esenciales como son los puntos de encuentro familiar. Y por último, unos 9 millones que dedicamos a gastos de inversión, sobre todo muy focalizados en todo lo que tiene que ver con la transformación digital de la administración de justicia, todo lo que tiene que ver con su modernización. Ahora mismo, uno de nuestros grandes objetivos y en los que estamos inmersos es, por ejemplo, en la sustitución y en la implantación de todo un sistema de grabaciones de juicios y de actos judiciales telemáticos, pues que eviten la necesidad de tener que trasladarse siempre a un juzgado para llevar a cabo un acto judicial. Desde que el Gobierno de Canarias asumiera las competencias en esta materia, una de las inversiones más importantes que se ha hecho es en infraestructuras. ¿Estamos al día en cuanto a edificios judiciales en Canarias? Se ha hecho mucho, pero es verdad que todavía no estamos al día.
En Canarias podemos presumir de tener seguramente una de las instalaciones judiciales mejores de España y de Europa, que es el edificio donde estamos ahora, la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Se han llevado a cabo y se han inaugurado instalaciones judiciales muy modernas y con mucha capacidad, muy elásticas, con mucha capacidad de adaptarse a los cambios de la justicia. Estoy pensando en el Partido Judicial de Arona y de La Laguna, en Tenerife, pero queda todavía bastante por hacer. La pandemia acrecentó una saturación que ya se venía produciendo en los juzgados. Para dar salida se han creado nuevos juzgados. ¿Cuánto han costado y cuántos se han creado? Lo que hicimos fue crear unos órganos judiciales en aquellas materias, en aquellos órdenes en los que creíamos que podía haber una mayor congestión, un mayor incremento de asuntos, como son las jurisdicciones sociales y mercantil. Y en ese sentido se crearon de forma extraordinaria 3 unidades judiciales, 2 juzgados de lo social, uno en Las Palmas y otro en Santa Cruz de Tenerife, y un juzgado de lo mercantil en la provincia de Las Palmas. El coste, evidentemente, es un coste caro. Solo en personal y personal de la Administración de Justicia, el personal del que es responsable el Gobierno de Canarias, cada juzgado supone un coste de unos 280.000 euros al año. Y luego, aparte, hay que abrirlo y ponerlo en funcionamiento. Por poner un ejemplo, el coste de poner en marcha el Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife, solo lo que es la obra, la instalación y la adecuación son unos 750.000 euros. Viceconsejera, se ha hecho en tiempo récord. Cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere, se puede, con mucho trabajo y también con tener en cuenta que la situación extraordinaria de pandemia también llevó aparejado que se pudiesen arbitrar procedimientos administrativos extraordinarios. ¿Cuándo podremos decir que la justicia se habrá modernizado por completo, que será ágil y será eficiente en su gestión? Tenemos primero que modernizar las leyes, las normas. Se ha llevado a cabo un esfuerzo muy importante en los últimos años. Es verdad que se han aprobado muchas normas procedimentales muy actualizadas, pero hay otras que no. Por poner un ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es del siglo XIX. En segundo lugar, también hay que modernizar la propia organización judicial. Responde a día de hoy a un sistema también del siglo XIX, lo que se llaman los partidos judiciales. La transformación digital, fundamental, en eso estamos, en que se pueda llevar a cabo esta actividad sin esos carros de papel que tanto lastran la agilidad de la Administración de Justicia. Y todo esto, además del cuarto factor que lo reúne todo, tiene que haber una actividad coordinada. Trabaja el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencia en justicia, como es el caso de Canarias. Y aquí tenemos que ponernos las 4 de acuerdo y actuar de forma coordinada y simplificada, evitando esta duplicidad de la que a veces se produce. 21 millones de euros se destinan a la asistencia legal gratuita. Me gustaría que en este momento escuchase a los representantes de abogados y de abogadas para que ellos analicen sobre todo el turno de oficio y las retribuciones que reciben. I stood there and looked for a sign. It took time, but it came. I added up and took what was mine. Oh yeah. And the officer said, you better get a lawyer, son. You better get a real good one. Get yourself a lawyer, son. De los 158 millones de euros que tu consejería destina a justicia, 21 van para la asistencia gratuita. ¿Es suficiente? Pues sinceramente no, porque en la última negociación que mantuvimos con la anterior consejería, porque con la actual no hemos tenido todavía la oportunidad de hacerlo, quedaron pendientes una serie de actuaciones que están sin retribuir. Con aproximadamente unos 4 millones de euros adicionales tendríamos cubierta la asistencia en unas condiciones más dignas. No cubre ni todas las actuaciones que realizan los letrados, ni se paga suficientemente bien. Las coberturas deberían ser más amplias. Habría que doblar el presupuesto. La actuación es del orden de 153 euros por intervención, lo cual es claramente inferior a lo que es el mercado legal. No sé si tienen un cálculo de cuánto se invierte por ciudadano en asistencia gratuita. En Canarias es una cifra elevada. Yo entiendo que esto es como consecuencia de que tenemos una litigiosidad superior a la media peninsular. Aquí en Canarias está en torno a unos 8 euros por ciudadano y año. Solo es superior en Ceuta y Melilla. Cada ciudadano que hemos atendido
ha supuesto 232 euros de coste a la administración, ¿vale? O de los presupuestos estos que estamos hablando. ¿Y qué requisitos debe cumplir el ciudadano o ciudadana que viene a recibir esa asistencia legal gratuita? En la jurisdicción civil existe un límite en función de los recursos económicos del solicitante, dependiendo del valor IPREM y del número de miembros de la familia, los números de hijos y tal, oscila esa cuantía. Si eres mileurista, en el 90% de los casos, tristemente, vas a tener acceso a la justicia gratuita, vas a ser beneficiario. Si es cierto que hay determinados ciudadanos que tienen acceso a la justicia gratuita per se, por unas cuestiones, por ejemplo, los trabajadores para defender sus derechos laborales, también las víctimas de violencia de género, menores de edad y las personas con discapacidad. En esos casos va de serie. ¿Y hay suficientes abogados y abogadas de oficio para cubrir toda esa demanda? Sí lo hay. Tenemos del orden de 1.200 abogados en el turno de oficio. ¿Cobremos o no cobremos? Se hacen actuaciones y nunca hemos dejado de prestarlas, aunque no se remuneren. ¿Y toda la ciudadanía tiene derecho a un abogado de oficio independientemente de sus ingresos, o de si, por ejemplo, es víctima o acusado de un delito? En los temas penales sí, cualquiera tiene derecho, en los civiles no. La primera asistencia la tiene todo el mundo en comisarías, centros judiciales, cualquier dependencia policial. Para eso está el servicio de guardia. Hay un pulso con la administración a la hora de pagar determinadas cuestiones, que si son actuaciones necesarias, que si son necesarias. A ver, todo lo que sea en defensa del beneficio de tu cliente debe ser remunerado. El objetivo de la justicia gratuita es que haya una igualdad entre cualquier ciudadano, que la justicia no sea diferente para ricos y para pobres. O sea, que un ciudadano tenga todas las herramientas, todas las armas para poder enfrentarse a una demanda que le haga, yo qué sé, un banco, una gran empresa, un despido, o sea. ¿Y el trabajo de ustedes se ha visto afectado por la pandemia de alguna manera? Sí se ha visto afectado y no solo de una, de varias maneras. La más importante de todas quizás fue la paralización de la actividad de la Administración de Justicia, que cerró, y esto hizo que, teniendo en cuenta que somos profesionales liberales, y si estamos 2 meses y medio sin trabajar, son 2 meses y medio que está sin cobrar. Además de eso, estamos viviendo las consecuencias. Se está ralentizando el funcionamiento de la Administración de Justicia como consecuencia de todas las medidas de orden sanitario que se han adoptado. Por la llegada masiva de migrantes a Canarias, ¿cuántas personas pudieron asistir ustedes jurídicamente? Atendimos a más de 12.000 inmigrantes. Y esto hizo, claro, que se disparase el número de la retribución, que se incrementara, porque la actividad se desbordó. No ha vuelto a ocurrir. Y los problemas ahora son ya retributivos, no de gestión, mientras que la Consejería considera que solo se abona la asistencia y todos los demás procedimientos judiciales van en el PAC. Se nos retrasan los pagos de los trimestres porque entendemos que nuestros compañeros tienen que cobrar esas cantidades y la Consejería no está conforme, y hasta que no reestructuramos la liquidación no nos pagan. Nosotros queremos que se cobre y se pague los trabajos realizados, y por eso nos plantamos ante la Administración. ¿Y cree que la ciudadanía valora la actuación y los servicios del turno de oficio? Existe un observatorio de justicia gratuita a nivel nacional que hacen encuestas y la valoración de la ciudadanía del servicio es no buena, sino muy buena. Parte de la ciudadanía piensa que un mismo abogado no atiende igual al ciudadano que le llega por asistencia gratuita que al que recibe en su despacho privado. ¿Esto ocurre? ¿Que puede haber algún compañero que haga diferencia? Puede haberlo, algunos, pero en general debe atenderse de la misma manera. Cuando eso no funciona así, nosotros tenemos una autorregulación de tal forma que se nos presentan quejas, pero fíjate que en el 2020, que hemos tenido del orden de 19.000 o más expedientes, hemos tenido 173 quejas, y de las cuales pues ha habido que imponer a lo mejor algún tipo de sanción en 29 casos, que estadísticamente es un número muy bajo. Y también hay cierta creencia de que los que se dedican solo al turno de oficio son porque no valen o porque no son tan buenos letrados. ¿Cómo sienta esto? Que no es cierto, en el turno estamos de alta todos, de todos los perfiles y demás. Que hay abogados de poca experiencia, es verdad, pero también los hay vocacionales que llevan muchísimos años de ejercicio profesional, que son grandes abogados, pero que han querido seguir prestando ese servicio en el turno de oficio. Y en cuanto a los juzgados de los que dispone Canarias, ¿son suficientes? Quizás a lo mejor no son suficientes, pero también te puedo decir que hay otras cuestiones más importantes y es hacerlos mucho más eficientes de lo que son ahora. Nosotros lo que necesitamos es una modernización de la Administración de Justicia. ¿Qué le ha parecido lo que ha escuchado? Yo creo que hay que hacer 2 precisiones importantes.
La primera, que lo que son los módulos de compensación del turno de oficio, de la abogacía de oficio, se estableció, como ya te comenté, en un decreto del año 19, que fue pactado además con los colegios de la abogacía. El más caro de toda España junto con el País Vasco, es decir, el turno de oficio en Canarias es de los mejor compensados, de los mejores reconocidos en España. Y luego, por otro lado, hay una cuestión terminológica que es importante. Hablaban de la necesidad de que fuesen unas retribuciones profesionales adecuadas. Cuando hablamos del turno de oficio no estamos hablando de una retribución profesional, sino de una compensación por llevar a cabo un servicio público voluntario, que es el de la asistencia jurídica a las personas que no tienen medios económicos. Dicho lo cual, existe una interlocución perfecta con los colegios de la abogacía y posibilidad absoluta de sentarnos a negociar y a llevar a cabo mejoras, como de hecho ya se ha producido. Volviendo a hablar del presupuesto destinado a los puntos de encuentro familiar, que son lugares donde padres y madres se encuentran con sus hijos o sus hijas cuando hay algunas situaciones de conflicto, en este ejercicio han pasado de 600.000 a 870.000 euros. ¿Cuántos puntos de encuentro hay en Canarias y si son suficientes? Ese es uno de los objetivos prioritarios y urgentes que nos marcamos en Justicia cuando entramos en el Gobierno, y es desarrollar un mandato que es tener una red de puntos de encuentro familiar en todas las Islas Canarias. A día de hoy podemos decir que lo hemos conseguido. En todas las islas existe al menos un punto de encuentro familiar, a falta de La Graciosa, que tiene el punto de encuentro de Lanzarote. El dato que ha dado es perfectamente correcto. Había una previsión de 600.000 euros y una previsión final que se ha incrementado actualmente hasta los 870.000. Pero lo cierto es que el gasto real, cuando llegamos al Gobierno en materia de puntos de encuentro familiar, solo había 4 y era de 380.000 euros. Hemos acompañado a la Fundación Canarias Centro de Atención a la Familia y esto es lo que nos han dicho del trabajo que realizan. Raimundo, ¿cuándo se crean los puntos de encuentro familiar en Canarias? El primer intento fue el Cabildo de Gran Canaria, que pusieron el servicio durante algún tiempo. Y el primer punto de encuentro que se crea en Canarias es el nuestro en el año 2001. Lo que hace es cumplir unas directrices de los juzgados, facilitar que las niñas y los niños vean a sus progenitores, padres, madres e incluso familiares. Tenemos dos modalidades fundamentalmente, una que son los encuentros, entonces vienen y lo único que tienen que hacer los personal técnico de punto de encuentro es supervisar de alguna forma que lleguen bien, ver cómo se está desarrollando la visita, pero sin una excesiva vigilancia. Y luego están los encuentros que se llaman supervisados. Son muchos casos, tenemos muchos casos en los que hay que estar todo el tiempo un técnico o una técnico vigilando cómo se está desarrollando la relación entre ese padre y esos niños, o esa madre y esos niños, de tal manera que hay que estar a una distancia suficiente para poder escuchar lo que hablan, para saber lo que hacen, para que no utilicen el móvil. Cuando llegan a punto de encuentro es que las cosas están completamente cerradas, no hay posibilidades y el juez determina que vengan a punto de encuentro. Esa es una opción. La otra es cuando existe orden de alejamiento, cuando hay una orden de protección, lógicamente el juzgado hace que acudan a punto de encuentro porque es el lugar seguro. Si nace con el objetivo de ser un punto de encuentro neutral, ¿qué ocurría hasta que se crearon estos puntos de encuentro entre menores y progenitores? ¿No se producían esos encuentros o eran unos encuentros conflictivos? Bueno, podemos decir que ha ocurrido durante muchos años, que todavía ocurre, porque a veces para llegar a punto de encuentro tienen que esperar 2 o 3 años. Porque si hay una sentencia, si recurren, hasta que el juez determina que vengan, a lo mejor han pasado 3 años y esa madre o ese padre no ha visto a sus niños, no los ha visto ni una sola vez. Ni se ha relacionado con ellos. Para nada. Entonces hay que hacer otra vez un trabajo de reencuentro. En algunos casos ya no quieren ver a ese progenitor o a esa progenitora, ya están rebelados en contra de verla. En fin, es un trabajo complicado.
¿Los retrasos se producen porque se tarda en dictar sentencia o porque hay lista de espera para poder disfrutar del servicio? En los tres últimos años, los retrasos sobre todo se producen porque tardan en salir la sentencia. Actualmente, el punto de encuentro de aquí, de Santa Cruz, tenemos lista de espera. Tenemos lista de espera y va a ir en aumento. Porque en estos últimos meses no sabemos la causa exacta, pero la demanda del punto de encuentro ha aumentado muchísimo. Habría que aumentar el presupuesto para tener más personal y poder utilizar más espacio para que la lista de espera no vaya en aumento. En este momento tenemos como 15 casos en lista de espera, pues puede que de aquí a final de año podamos tener 30 o más casos en lista de espera. Si la gente en la sentencia viene que la visita sea 2 horas y media, pues de este, ponemos 2 horas y con media hora nos juntamos y ponemos otro caso más. O sea, estamos haciendo siempre malabares porque siempre pensamos en que la gente, por supuesto, no debe esperar. Han aumentado los fondos, han pasado de 600.000 a 870.000 euros este año. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. No es suficiente. Ha mejorado, pero también se han abierto más puntos de encuentro. Los cabildos, algunos aportan algo, ya que estamos hablando de presupuesto. El Cabildo de Tenerife para el punto de encuentro norte ha aportado hasta ahora 14.000 euros cada año y el Cabildo de Fuerteventura ha aportado 10.000 euros el año pasado y este año. ¿Y cuánto reciben por parte del Gobierno de Canarias para cada uno de los puntos de encuentro? Nosotros estamos percibiendo para el punto de encuentro de Santa Cruz 164.000 euros. Tenemos una psicóloga, es el único punto de encuentro que tiene un servicio especial de psicología, que atiende muchísimos casos porque los niños vienen con secuelas, vienen con problemas y hay que atenderlos, las madres, los padres. Y tenemos 4 profesionales. El salario que perciben los profesionales, según nuestro convenio, no es nada del otro jueves. Una persona que además es un trabajo muy complicado cobra 1.365 euros mensuales por 14 mensualidades, brutos. El norte, 55.000 de la Viceconsejería de Justicia y 14.000 del Cabildo de Tenerife. Y el de Fuerteventura es el que está mejor dotado en este momento, pues tiene 3 personas a tiempo completo y todavía tenemos pocos casos porque estamos iniciando. Percibe 95.000 euros, más 10.000 que da el Cabildo de Fuerteventura. Digamos que es proporcionalmente el que está en este momento mejor dotado. También tienen un servicio de mediación familiar. ¿Cómo funciona? Tenemos 5 mediadoras. Estamos atendiendo casi 1.000 mediaciones al año, que es mucho. Facilitamos que la gente se entienda y busque soluciones para que nunca lleguen a punto de encuentro. ¿Qué le ha parecido, viceconsejera? Si la pregunta ¿es adecuada y suficiente esta financiación? Vamos a verlo en función de cuántos niños y niñas han sido atendidos, cuántos efectivamente están en lista de espera, por qué se produce esa lista de espera, si se produce porque el punto de encuentro familiar no tiene medios o porque aún no se ha producido la decisión judicial, que en una sentencia o en un auto, un juez o una jueza decida que es necesaria esta intervención de estos recursos. ¿La justicia es igual para todos, para todas, con independencia del dinero que se tenga en el bolsillo? La justicia está diseñada sobre el papel y se intenta todos los días en la práctica para que sea igual para todos y para todas. Dicho lo cual, tampoco voy a ser tan naif como para decir que con eso se garantiza absolutamente la igualdad de todos los ciudadanos frente a la justicia, porque también es cierto que contar pues, con determinados recursos económicos, con determinado nivel cultural, pues te puede dar acceso a quizás a una defensa jurídica mejor o con mayores recursos profesionales. Hemos visto casos sonados en la justicia canaria con empresarios, con políticos implicados que han hecho dudar de si la justicia llega a ser justa en un momento determinado. ¿Se trata a toda la ciudadanía por igual cuando se comete un presunto delito? Sí, o sea, la respuesta correcta a esa pregunta tiene que ser y es que sí, que a la ciudadanía se la trata igual con independencia de dónde venga, porque su asunto, su proceso, lo analiza un poder judicial independiente que no sigue instrucciones políticas, que no sigue instrucciones del poder legislativo. Entiendo la pregunta y sé que a veces la ciudadanía tiene esa sensación cuando escucha noticias de un determinado proceso que afecta a una determinada persona que pueda tener relevancia, pero yo que he estado dentro de un juzgado y también he podido llevar en algún momento procesos que afectaban a personas relevantes, suele venir promovida esa sensación de un conocimiento incompleto de los hechos y de un prejuicio, de que antes incluso de que se dicte la resolución se piensa, uy, como esta persona es importante, seguro que le va a ir mucho mejor que a mí, que no soy nadie.
Eso no se produce con carácter general en la justicia y si se produce, se castiga. También hemos visto el caso de un juez condenado por prevaricación y cohecho, eso no ayuda. A eso me refiero, no ayuda o sí, porque lo que se puso de manifiesto en ese momento es que cuando dentro de la propia Administración de Justicia uno de los suyos, uno de los nuestros, un juez comete un delito, se le juzga y se le somete exactamente al mismo procedimiento que a cualquier otro ciudadano o ciudadana. Yo creo que eso, dentro de que efectivamente es una imagen que perturba y que desconcierta a la ciudadanía, me quedaría con el otro mensaje, sí, pero ¿qué hizo la justicia? Actuó. Ya sabemos que 20 millones no son suficientes solo al principio. Si se compensa con un 100%, entendemos que estamos satisfechos. Consejera, ¿se trata con más cariño al plátano que al resto de frutas en Canarias? Ellos tienen una organización muy potente y eso les da una fuerza que no tienen otros sectores. Es verdad que los plataneros nos encanta llorar, pero lloramos todos juntos. ¿Crees que cuando vamos al mercado somos conscientes de los costes de producción de una finca, de una explotación ganadera? No. Las ofertas, sueñan con las ofertas, están trabados con las ofertas. Don't let the fire